Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Dios los bendiga. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo el mundo, no solo por la pandemia, sino también por los actos de vandalismo que se vienen dando en distintas partes del mundo. Más que nunca necesitamos confiar en el Señor, orar, para poder mantenernos firmes en la fe durante estos tiempos complejos. Les cuento una historia. En un seminario, un profesor del curso de griego les dio a sus alumnos la tarea de analizar la parábola del buen samaritano. Los alumnos empezaron a realizar un análisis del texto bíblico. Cada uno tenía que presentar un reporte escrito y hacer un comentario de la experiencia de su estudio. Tres alumnos quisieron hacer algo distinto, algo diferente, y le preguntaron al profesor si lo podían hacer. Él les dijo que sí. El enfoque de estos alumnos no solo era aprender intelectualmente acerca del pasaje, sino que les interesaba más conocer las implicaciones prácticas de esta historia. Así que decidieron recrear la escena del relato. Uno de ellos se hizo pasar como la supuesta víctima. Se puso una camisa y un pantalón roto, se cubrió de lodo y se pintó para simular que estaba herido. Luego se puso sobre un jardín en una calle transitada. Sus compañeros, que eran parte del proyecto, se escondieron tras los arbustos para grabar y observar la reacción de la gente. El joven, que estaba tendido en el gras, gemía y se retorcía fingiendo gran dolor. Muchos de los que pasaron por allí lo veían y seguían de largo, mientras que otros se detenían pero no se acercaban para poder auxiliarlo. Los alumnos, después de un momento, eh, al ver lo que había sucedido, empezaron a pensar y analizar las cosas y comprendieron que no solo el sacerdote y el levita de la parábola ignoraron la necesidad del hombre que había sido asaltado en camino a Jericó, sino que muchos hoy en día hacemos lo mismo. Pasamos de largo ante la necesidad de los demás, cuando podemos estar o está a nuestro alcance poder ayudarlos. Hoy en día, ante la situación que estamos viviendo, necesitamos ser sensibles a la necesidad de los demás, a la necesidad de la gente y consolarnos, ayudarnos unos a otros. Y sobre ser consolados es que quiero hablar esta mañana. El tema de la prédica de hoy se titula El Dios de toda consolación. Leamos el pasaje que vamos a estudiar. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 7. La palabra dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para nuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos da, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y hablando a nuestros corazones, bendito Padre. Ayúdanos, amado Señor, a ser misericordiosos, Señor, con los demás. Te damos gracias por todo, Señor. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La palabra consolación en griego es parakaleo y tiene que ver con aliviar, consolar, alentar. Todos necesitamos ser consolados porque todos pasamos por dificultades en esta vida. Y aunque nadie quiere pasar por aflicciones, hay un propósito detrás de las tribulaciones que pasamos. Los sufrimientos o tribulaciones nos sirven para formar nuestro carácter, nos sirven para poder madurar y crecer espiritualmente. Y también para poder ayudar a otros por la experiencia que nosotros tenemos al haber pasado por las mismas cosas. Si vemos hoy en día,
si vemos a los grandes hombres de la Biblia, todos ellos pasaron por un proceso de formación antes de poder cumplir el propósito que Dios tenía en sus vidas. Pero en ningún momento estuvieron solos. El Señor siempre estuvo con ellos, fortaleciéndolos y consolándolos. Ahora mismo, ante la situación que nos ha tocado vivir, ante la situación que estamos viviendo en el mundo, podríamos preguntarnos muchas cosas, como ¿por qué Dios permite que pasemos esto? No podemos saber con exactitud por qué. Lo que sí sabemos es que Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas que suceden. Y definitivamente hay un propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia. El Señor quiere que nos preparemos, quiere que estemos preparados, porque a lo mejor vienen cosas más duras, a lo mejor vienen tiempos más difíciles. Hoy en día estamos viendo muchas cosas que están pasando. Estamos viendo cómo monumentos y estatuas en los Estados Unidos están siendo derrumbados y destruidos. Pero no solamente en Estados Unidos, sino que en muchos países que al ver lo que está sucediendo en los Estados Unidos imitan y hacen lo mismo. Este movimiento, Black Lives Matter, acaba de anunciar hace unos días que si no se cumplen sus demandas, van a seguir haciendo destrozos en todo el país. Sabemos que estas protestas iniciaron por la muerte injusta de George Floyd, pero ahora estas protestas se han convertido ya no en protestas, sino en un pretexto para poder cambiar el sistema de gobierno. Este movimiento, Black Lives Matter, también han anunciado que van a empezar a derrumbar las cruces de las iglesias y a quemar los templos. Estuve escuchando un reporte de unos pastores que están muy preocupados en los Estados Unidos por la situación que se viene dando. Pero no solo Black Lives Matter, no solo la vida de los morenos importa, sino la vida de todos importa, porque todos, sin importar la raza o el color de nuestra piel, todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. El mundo está cambiando muy rápido y la iglesia debe darse cuenta de esto. El tiempo es tiempo de buscar más de Dios, de pasar tiempo a solas con el Señor y prepararnos para lo que venga. El apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído, luego de saludar a los hermanos de la iglesia de Corinto, les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nuestro Dios es misericordioso, es lleno de misericordia. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice Dios de toda consolación? El Dios de toda consolación significa que Dios está siempre dispuesto a consolar a quienes claman a Él en medio de cualquier aflicción en que se puedan encontrar. En los versículos de este pasaje, los versículos que hemos leído, encontramos la palabra consuelo o consolar repetidas veces. Y esta palabra, consuelo, está ligada a la palabra tribulación. Tribulación es sinónimo de sufrimiento o aflicción. Las palabras consolar y tribulación están relacionadas porque todos pasamos por aflicciones y todos necesitamos ser consolados. El versículo 4 dice: Él nos consuela, refiriéndose a Dios. Él nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Pareciera que Pablo, al decir esto, está hablando en términos generales, es decir, al sufrimiento que todos como creyentes atravesamos, aunque también es posible que estuviese refiriéndose a los padecimientos, a los sufrimientos que él y sus colaboradores atravesaron mientras se encontraban en la provincia de Asia. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Corinto: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Por lo que leemos, lo que Pablo estaba atravesando era tan grande, su agobio había sido de tal manera que hasta él pensó que iba a morir. Y por eso es que él dice, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Tanto fue el agobio, tanto fue la preocupación que Pablo sentía por lo que estaba sucediendo, que él pensó que no iba a pasar ese momento. Si alguien podía sentirse identificado con los cristianos que estaban siendo afligidos, ese alguien era Pablo, porque él había experimentado muchas privaciones y sufrimientos tras ser llamado por Cristo para servirle, para poder anunciar el Evangelio a los gentiles. Pero ¿saben algo, hermanos? Mientras mayor sea la aflicción que pasamos, mayor será la consolación que recibimos de parte de Dios. Todos, sin excepción, pasamos por tribulaciones o vamos a pasar por tribulaciones. Y ahora mismo nosotros podemos ver en la situación que estamos viviendo a tanta gente necesitada, tanta gente en la calle hoy en día pidiendo dinero, tanta gente angustiada, tanta gente sufriendo por haber perdido sus seres queridos por esta enfermedad. Y toda esta gente necesita ser consolada para poder lidiar con esa aflicción. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan 16:7. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros, es el que mora en los creyentes. La palabra consolador es paracletos en griego, que significa venir al lado de uno o en ayuda de uno. El Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo, al Consolador, para que nos ayudara, para que nos guiara, para que nos dé entendimiento y para que esté siempre a nuestro lado, ayudándonos. Jesucristo también fue un consolador para sus discípulos mientras que Él estuvo aquí en la tierra. Pero una vez que Él ascendió, Él envió al Padre, Él envió al Espíritu Santo, al otro consolador, para que esté con nosotros para siempre, para que nos ayude. Antes de venir a Cristo, yo pensé que conocía a Dios, pero realmente no lo conocía. Y cuando uno no conoce al Señor, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, uno tiende a preguntarse, ¿qué me falta? ¿Por qué no tengo paz? Y esa pregunta es muy común entre la gente. Yo me la hacía muchas veces antes de venir a Cristo. Con el tiempo entendí que esa paz que uno busca, solo Dios te la puede dar. Y me refiero a la paz verdadera, no la paz que el mundo le da a la gente y que es temporal, que es momentánea. ¿Y por qué le digo esto? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, para mucha gente que no tiene a Cristo, esta situación se le hace más difícil de sobrellevar porque no tienen en quién refugiarse, porque al no conocer a Cristo no saben a quién ir. Y en su desesperación, en su aflicción, se refugian en distintas cosas. A lo mejor en personas o en cosas, a lo mejor en el alcohol o en las drogas, no lo sé, pero lo hacen con tal de calmar su aflicción. En momentos como estos, todos necesitamos refugiarnos en el Señor. Los creyentes conocemos al Señor y debemos refugiarnos en Él. Pero aquellos que no conocen al Señor, yo les invito a que se acerquen al Señor, porque en Él sentirán protección, porque en Él encontrarán el refugio y la paz que necesitan y que están buscando. La palabra en Isaías
capítulo 43, versículos 2 y 3 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y aquí está el Señor hablando. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Fíjense bien lo que dice este texto, lo que dice el Señor. Él no dice en ningún momento que no vayamos a pasar por cosas, por pruebas, por fuego. Lo que el Señor dice es que cuando pasemos por el fuego, es decir, por las pruebas, no nos vamos a quemar. El Señor promete estar con nosotros en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras tribulaciones. Y así será. El Señor está con nosotros. Y esa es nuestra, y esa es nuestra, y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra fortaleza, el Señor. Dios nos consuela en los tiempos difíciles que nosotros pasamos, para que nosotros podamos consolar a los demás, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ese consuelo viene por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también Dios trae consuelo a nuestras vidas a través de otras personas. Pablo pasó por muchas cosas. Y por todo lo que él atravesó o soportó o experimentó, él podía dar testimonio de que las aflicciones producen en uno perseverancia, carácter y esperanza. Por lo que Pablo experimentó, él sabía que Dios no solo consuela y sostiene al afligido, sino que también le da la capacidad para consolar a otros que padecen tribulación. Si no pasáramos por nada en esta vida, ¿cómo podríamos comprender? ¿Cómo podríamos entender lo que los demás están sintiendo? No podríamos ayudarlos como nosotros quisiéramos, porque no sabríamos lo que ellos están experimentando. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, porque desea formarnos. En ese momento, a lo mejor no entendemos el porqué de las cosas, no entendemos por qué estamos pasando por esa situación, pero más adelante lo entenderemos. Y posiblemente cuando Dios envíe personas a nuestras vidas que están pasando por algo que nosotros ya experimentamos. En ese momento entenderemos por qué Dios permitió que pasáramos por eso. Porque ahora tú podrás entender y podrás ayudar a esa persona que tienes delante de ti. Sabrás qué decirle, sabrás cómo ayudarle, sabrás cómo consolar a esa persona. Nosotros pasamos por aflicciones, pero el consuelo que nosotros recibimos de parte de Dios es mayor. Y ese consuelo es para que nosotros no seamos abrumados por el dolor. Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículos del 5 al 7, Pablo nos cuenta acerca de una gran aflicción que él atravesó y nos dice cómo es que él fue consolado. En el versículo 5 en adelante dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos y por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo estaba pasando por una situación muy difícil, al punto que él pensó que no iba a poder salir de esa situación. Él y sus compañeros estaban desanimados. Y por eso es que le dice, o por eso es que él dice: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Pablo no fue consolado por alguien que vino del cielo, no fue consolado por un ángel, sino por la venida de un hermano en la fe, Tito.
su amigo y discípulo. Pero antes que Tito llegase a donde Pablo estaba, Tito fue también consolado por los hermanos de la iglesia. Y eso lo dice el texto que acabamos de leer. Seguramente él también estaba pasando por situaciones difíciles, por aflicciones. Y él fue consolado. Y luego de haber sido consolado, la iglesia lo envió a donde estaba Pablo. Y al llegar a donde estaba Pablo, Tito consoló a Pablo con su llegada. Y al contarle cómo es que los hermanos también lo habían tratado a él. Pablo pasó por grandes aflicciones. Pero todas estas cosas por las que Pablo atravesó hicieron que él aprendiera a no confiar en sí mismo sino en Dios. Y nosotros, al igual que Pablo, en vez de quejarnos por lo que nos pasa, debemos aprender a confiar en el Señor, a confiar y esperar en el Señor. Si bien es cierto que no podemos salir todavía de casa, pero no por eso vamos a dejar de ayudar y servir a los demás. Y una manera de servir a los demás es orando. Los hermanos de la iglesia de Corinto, mientras que Pablo estaba atravesando todas estas situaciones, todas estas aflicciones, ellos no dejaban de orar por él. Y Pablo les agradece por sus oraciones. Pero no solo eran unos cuantos los que oraban por él, sino muchos. Y esto debe ser un ejemplo para nosotros. Lo que les estoy diciendo está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. Los hermanos de la iglesia oraban por Pablo en medio de las tribulaciones que él estaba atravesando. A Dios le agrada que su pueblo ore, que su pueblo interceda por los demás. El orar es una muestra de amor hacia los demás. Muchas veces tendemos a pensar solamente en nosotros, en lo que nos está pasando, en lo que necesitamos, en lo que nos preocupa, y no pensamos en los demás. Dios no quiere que solo pensemos en nosotros. No nos dice que no pensemos en nosotros, sino que no solo pensemos en nosotros, sino que también pensemos en los demás, que nos preocupemos por los demás. En Job capítulo 42, versículo 10, podemos ver de alguna manera esto. El versículo 10 dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. El texto dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios les restauró el doble de lo que había tenido o había poseído. Dios posiblemente estaba esperando que Job perdonara a sus amigos. Sabemos que ellos eh, no habían venido para poder ayudarlo, sino que más bien ellos le decían: ¿qué has hecho? ¿Qué debes haber hecho? Porque algo tienes que haber ocurrido por todo lo que te está pasando. Todas estas cosas seguramente pusieron algo en el corazón de Job. Y aquí vemos de que el Señor esperaba que Job o bien perdonara a sus amigos o pensar en ellos y no solamente en él. Y vemos que cuando él hace esto, cuando Job ora por ellos, por sus amigos, Dios lo bendice. Pero no antes. Dios puede estar esperando que tú también te preocupes por los demás y no solamente por ti, para poder bendecirte en gran manera. No seamos indiferentes ante la necesidad de los demás. No seamos como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano, que simplemente ignoraron al hombre que estaba allí tendido en el piso y necesitaba ayuda. En el año 1945, un pastor luterano en Alemania llamado Martin Niemöller dijo: los nazis vinieron primero por los comunistas, y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los miembros del sindicato, y yo no dije nada porque yo no era miembro de ningún sindicato. Luego vinieron por los católicos romanos, y yo era protestante, así que no dije nada. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no había nadie que dijera nada por nadie. Eso sucede cuando somos indiferentes ante las cosas que suceden. Y en estos tiempos, hermanos, no podemos ser indiferentes ante las cosas que pasan. Debemos orar, no solamente por nuestro país, sino que debemos orar por el mundo.
Oremos por las necesidades de los demás. Ayudémonos y consolémonos unos a otros. El Señor nos dará las fuerzas para juntos poder salir de esta situación que estamos viviendo. Y si tú aún no conoces de Cristo, pero quieres ser consolado, ven al Dios de toda consolación y Él traerá consuelo a tu vida, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Confiemos en el Señor, hermanos. Agarrémonos de Él. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, fortaleciéndonos, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, en medio de todas las cosas que estamos viviendo y viendo, Señor. Amado Padre, tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y no sabemos las cosas que estarán por venir, Señor, pero nuestra confianza está en ti. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Ayúdanos, amado Padre, ayúdanos en esta situación, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y también te pido por aquellas personas, Señor, que nos escuchan domingo a domingo, Señor, y que les agrada escuchar tu palabra, Señor, pero que a lo mejor no te conocen, para que seas tú tocando sus corazones, Señor, para que ellos puedan reconocerte, Señor, y refugiarse en ti en medio de estos tiempos difíciles. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador oramos. Amén y amén.